Bueno, bienvenidos a la presentación El Bosque Nativo, la mirada de la escuela secundaria en Córdoba. Esta experiencia que voy a comentar surge a partir de la articulación de los espacios que conforman la CLAISA, Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria, con el programa Ciencia para Armar de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Este programa articula escuelas secundarias y primarias con experiencia de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso específico, lo que trabajamos fue el estado, la recuperación y regeneración del bosque nativo en Córdoba y debimos adaptar la propuesta presencial a una propuesta virtual debido al contexto de pandemia. En esas imágenes se ven algunos de los encuentros que tuvimos con escuelas secundarias de Córdoba. Al iniciar la actividad, una vez que nos conectamos, nos planteamos algunos interrogantes que se fueron abordando en la charla, como disparadores de la actividad. Principalmente nos planteamos por qué hablamos de que somos el bosque, cómo es el estado de los bosques actualmente en Córdoba, cómo podemos trabajar la recuperación de los bosques de Córdoba, principalmente después de los incendios, y comentamos y contamos a los docentes y estudiantes acerca de algunas experiencias escolares de trabajo con el bosque nativo. Acordamos una definición común, que cuando hablamos de bosque no hablábamos solamente de la vegetación que existe en ese ecosistema, sino que hablábamos de todos los componentes del bosque, plantas, animales, distintos recursos que componen el ecosistema, y también los servicios y bienes ecosistémicos que se derivan de esa relación. Cuando hablamos de bienes y servicios ecosistémicos, también recorrimos por todos los servicios ecosistémicos que puede brindar el bosque, dando ejemplo de los mismos en cada uno de los territorios. Para saber el estado del bosque también graficamos mediante esta imagen de Cabido el estado de los bosques actuales, en donde pudimos ver que hace 100 años existía el 70% del territorio provincial cubierto por bosque nativo y en la actualidad es menos del 2%. También ahondamos en las causas y consecuencias y las diferenciamos, ¿no? Las causas como los principales factores que producen la pérdida de bosque y las consecuencias, qué efectos se generan en los distintos ecosistemas por la pérdida del mismo. Y nos centralizamos principalmente en la causa del fuego. Y cuando hablamos de las causas y consecuencias, vimos que no solamente íbamos a hablar de la cuestión ecológica o ecosistémica, sino que estas consecuencias también los hacen sobre otras dimensiones. La pérdida de bosque afecta también dimensiones sociales, económicas y culturales. Nos centramos también en la causa de pérdida de bosque ocasionada por incendios intencionales, que estaban en ese momento aquejando la provincia, y planteando que el 95% de los incendios forestales son de manera intencional. Y muchas de esas explicaciones tienen que ver con los desarrollos urbanísticos, autovías, rutas, emprendimientos inmobiliarios. Y nos empezamos a pensar y a preguntar qué perdemos cuando perdemos el bosque, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto de la pérdida de bosque sobre los ecosistemas y los servicios que estos prestan? Por supuesto, siempre la mirada fue bajando hacia el territorio para ver cuál era el estado del bosque en cada una de las escuelas en donde trabajábamos, ¿no? En los territorios contiguos a las escuelas. Analizamos el efecto de la pérdida de bosque sobre el ciclo hidrológico, con todos los efectos que ocasionan deforestar una cuenca captadora de agua, como son las cuencas serranas de Córdoba, sobre la interceptación de agua, la evapotranspiración de agua, la calidad del agua. También analizamos el efecto que tiene la invasión de plantas exóticas y la reforestación con plantas exóticas en las zonas de cuencas captadoras de agua, generando una reducción de disponibilidad hídrica y de la calidad del agua, ¿no?
También vimos el efecto que tenían efectivamente los incendios en la calidad y cantidad del agua, principalmente por el aporte de ceniza y la eutrofización de los lagos con la generación de algas. Vimos el efecto sobre otro de los recursos como el suelo, generando la sedimentación o la decantación, la erosión de los suelos al perderse la cobertura boscosa y la pérdida de suelo, en definitiva. Comentamos algunos estudios relacionados a los efectos de las inundaciones post-deforestación, como el efecto que hubo y las consecuencias en la cuenca de las Sierras Chicas con las inundaciones en Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende. Y también analizamos lo más visible para los chicos y de mucha importancia, que es la pérdida de la biodiversidad, de la pérdida de vida, tanto de aves, mamíferos, y en las aves rescatamos la principal acción de las aves, ¿no? Como efectos de las polininizaciones o la dispersión de las semillas de las distintas especies para la recuperación. Rescatamos el efecto que está teniendo también sobre la pérdida de biodiversidad a nivel de mamíferos, donde existen gran cantidad de especies en peligro de extinción, y el efecto del fuego cada vez los desplaza más. Y por último también hablamos del efecto que tenían sobre los recursos genéticos vegetales, ¿no? La gran mayoría de las medicinas ancestrales y muchas de las que obtienen los laboratorios se están obteniendo de los bosques, y también la pérdida de bosque está desencadenando la aparición de alguna de estas pandemias que nos están aquejando últimamente. Relacionamos también que la pérdida de bosque muchas veces está relacionada con el avance de la frontera agrícola y qué efecto tiene este sobre el cambio climático y sobre el efecto invernadero, comparando superficies boscosas con superficies de cultivo. Y también comparamos el efecto de las plantaciones de especies exóticas comparadas con las coberturas boscosas de bosque nativo, generando diferencias tanto a nivel de captación de agua, de uso de agua, de protección de suelo y de biodiversidad. Luego se trabajó sobre la destrucción del bosque por el fuego y qué se podían hacer para recuperar el mismo, a través de distintos antecedentes que aportaban investigadores de diferentes universidades. Situamos esa problemática a nivel local y territorial, pudimos cuantificar la superficie perdida por bosques por los últimos incendios y planteáramos las principales recomendaciones para restaurar ecológicamente los ambientes que estaban afectados por fuego. Tanto para qué hacer durante los primeros meses, que tenía que ver las recomendaciones con el control de la circulación del ganado sobre esa zona, construir las fajas de retención de suelo y agua para no evitar la pérdida de los mismos, controlar las especies exóticas invasoras, revegetar con especies herbáceas y recuperar el banco de semillas de las especies herbáceas y poner en marcha acciones preventivas para que no haya nuevos incendios. Y después de un año ya poder hacer un control sobre las exóticas, cuidar a las especies leñosas nativas rebrotadoras, ya que el 70% de las especies leñosas que se queman en un incendio luego rebrotan, sea que se recomienda no sacar los tocones de los árboles secos, también porque rebrotan y sirve como percha de aves que hacen dispersión secundaria de semillas de nuevas especies. Y así lograr una vuelta de la biodiversidad. Y también se debatió la importancia y el verdadero impacto que puede tener
la reforestación sobre estos ambientes. Por último, se compartieron experiencias educativas de trabajo con escuelas secundarias, en donde se realizó un relevamiento de información y el estado del bosque nativo en Córdoba, y se hicieron propuestas de preservación y recuperación. En las escuelas se trabajó a partir de análisis de imágenes satelitales, desde la plataforma Google Earth. Ahí estamos viendo una imagen de un recorrido que se hizo con estudiantes de una escuela de Villa Carlos Paz. También se trabajó con la plataforma de imágenes satelitales de la NASA para poder cuantificar la superficie quemada, ¿no?, y la superficie perdida por bosque y geolocalizarla. Y se hicieron, por supuesto, también salidas a campo, en donde se reconocieron especies, se caracterizaron morfológicamente las especies y se diferenciaron las especies autóctonas de las exóticas o las introducidas. Producto de todo este trabajo, se generó un material de identificación de especies autóctonas con fichas para la identificación, con claves de identificación y también articulando con diversas materias, se rescataron también leyendas locales vinculadas al bosque nativo de Córdoba. La realización de mediciones también de vegetación a campo se llevó a cabo en el territorio, en las escuelas, en el bosque serrano, con transectas para determinar la cobertura de bosque y la pérdida de cobertura y cómo esa cobertura se modificó en el tiempo. Otra de las actividades fundamentales fue la difusión de los resultados en la sociedad en donde actúa la escuela, en ferias de ciencias provinciales, jornadas ambientales, programas de radio. Por último, aportamos a pensar en cómo darle continuidad a este proyecto y cómo empezar a trabajar esto en las escuelas en un contexto de pandemia y la importancia de la utilización de las herramientas como los sistemas de información geográfica, el Google Earth y otros datos de páginas de la NASA. Para finalizar, pensamos entre todo algunas alternativas para trabajar la problemática de la pérdida de bosque a nivel local y en el contexto de pandemia. Era muy importante recuperar datos de cuando pudimos trabajar en el bosque en la presencialidad, poder explorar el territorio con los sistemas de información geográfica a través de Google Earth, poder clasificar el territorio en zonas de bosque, de suelos desnudos, de agua, etcétera, que permiten estas herramientas. Estudiar los cambios de uso del suelo, cómo fue cambiando el suelo, inclusive por efecto del fuego. Identificar y localizar las superficies afectadas por fuego. Y también trabajar a nivel local entrevistas, búsqueda de información acerca de la flora autóctona y sus servicios ecosistémicos. Por último, también se recomendó la elaboración de propuestas a distintos niveles, tanto a nivel barrial, municipal y provincial, para incentivar la recuperación y la protección del bosque nativo de la provincia de Córdoba a nivel local. Bueno, eso es una breve síntesis de la charla. Cualquier consulta sobre la misma pueden escribir al mail que figura en pantalla. Muchas gracias.